Vamos a terreno, ¿le parece? Vamos con Natalie Villalobos, quien está en la comuna de Talcahuano. Ya la vemos ahí, Natalie. No sé si es el final de una historia y no sé si es un final triste o feliz, pero hemos seguido esta noticia con detención, con detalle. Este árbol que finalmente fue sacado de una de las calles del sector Higueras de Talcahuano. Natalie, ¿cómo te va? Muy buenos días. Sí, Francisco, ¿cómo estás? Sí, claro, una historia que se tomó en las redes sociales, también las pantallas de TVU, luego de que se viralizara, ¿no?, la historia de Margarita Castro, quien llega precisamente hasta este lugar. A mi espalda antiguamente se encontraba este árbol con más de 80 años, bastante significativo, un árbol de alcornoque. Ella llega precisamente hasta este lugar para sacarse una última fotografía y de cierto modo entregar un mensaje, ¿no?, de que no talaran este árbol bastante histórico, bastante significativo para ella y también para los vecinos de este sector. ¿Por qué se quería talar? Recordemos que, y como ya ven en las imágenes de Pablo Rebolledo, se está haciendo un trabajo en este lugar para poder pavimentar las calles. Se trata de un proyecto bastante ansiado por los vecinos que esperaban también por muchos años de que esto se pudiera concretar, por lo que significa también tener las calles, ¿no?, en estas condiciones. Esto ya se concreta. Habían iniciado las obras por parte del Servio y ocurre entonces lo que ya sabemos, que se termina viralizando con esta abuelita, Margarita Castro, de 89 años, llegando entonces hasta este árbol, se toma una fotografía y de allí comienza prácticamente una lucha, una carrera por salvar este árbol, algo que tiene pronta respuesta por parte también del municipio, que llega hasta el lugar para conversar con los vecinos, para conversar con Margarita y finalmente entregar una solución. En primera instancia habían dos caminos que tenía que ver con la modificación del proyecto y la segunda de ellas era retirar este árbol para ser ya trasplantado, ¿no?, en otro lugar. Finalmente sucede la segunda opción. Llegan entonces hasta el lugar distintos representantes del municipio, pero también de la empresa Dutzman Chile, quien es finalmente la que se encarga de hacer todo este proceso, todo este trasplante para poder llevarlo hasta el vivero municipal de Talcahuano. Hay ya reacciones de también cómo ellos se enteran. Hay reacciones también, ¿no?, de cómo se van enterando sobre esta situación, y los invito a que escuchemos ya de manera inmediata parte de la declaración entregada por Tomás Longueira, quien es el gerente general de Dutzman Chile, quien explica también la responsabilidad que ellos asumen para rescatar este tipo de árboles. Pasemos a escuchar. De la inquietud de la señora Margarita de que no botaran este alcornoque. Tiene alrededor de 80 años y nosotros precisamente creamos esta empresa con ese objetivo. Dutzman Chile se dedica al rescate de árboles y nuestra idea es proteger el patrimonio arbóreo que hay. Claro, patrimonio arbóreo que hay precisamente en este lugar, también en muchos rincones de nuestra región. Producto de esta historia se fueron también viralizando, bien digo, otros lugares en donde sí se está sacando adelante otro tipo de proyectos, pero también se quiere entonces cuidar aquellos árboles que en su momento quizás fueron plantados por abuelitos, por los mismos vecinos del sector, para hermosear también su barrio. Ahora, Francisco, yo me imagino que te estarás preguntando qué fue lo que dijo Margarita Castro, quien es sin duda la protagonista de esta historia, buscada por la gran mayoría de los medios de comunicación, y te invito ya entonces a que revisemos parte también de su declaración. Y le doy las gracias a la empresa, que se portó muy bien, en tanto supo, vino para acá. Y ahora le doy las gracias a todas las personas que me apoyaron y a todas mis amistades, mis hijos y a toda la gente. Muchas gracias por haberme apoyado. Y cuiden mucho los árboles, que no los hagan daño, porque ellos los purifican el aire. Y esta es mi historia y muchas gracias. Claro, ahí teníamos parte entonces del testimonio de Margarita, quien entonces se convirtió también en una luchadora por finalmente conseguir que este árbol se mantuviera.
Pero claro, de ahí derivan muchas interrogantes, es decir, ¿qué pasa? ¿Va a sobrevivir? ¿No va a sobrevivir este tipo de árbol que además es muy poco inusual tenerlo acá en nuestro país? Sabemos que no es de acá, es de Alcornoque, por lo que entonces hay que también darle un tratamiento bastante específico, bastante especial, y sobre esto también se refirió Tomás Longueira, que ya yo lo había presentado y es el gerente general de Dutchman Chile. Pasemos entonces a conocer qué es lo que se viene ahora y cómo van a ser los cuidados que va a tener que enfrentar este arbolito. Primero es podar el árbol, buscando que el árbol baje su requerimiento energético y en el fondo aproveche sus energías para soportar el estrés del trasplante. En segundo lugar, hacemos una hidratación de toda la base de las raíces, también con el objetivo de mantener la tensión de la savia y que el árbol se mantenga firme para el trasplante. Y por último, hacemos un abono foliar a las hojas con productos especiales que buscan mantener la hidratación de las hojas, y con eso, en el fondo, el árbol, nosotros decimos que cada vez que nosotros metemos las palas en la tierra, se nos va un árbol a la UTI, y de ahí este paciente crítico tiene que recibir todos los cuidados para que el trasplante sea exitoso. Después viene la extracción, y después de la extracción viene un cuidado que idealmente es permanente en el fondo, mucho concentración y responsabilidad en el riego, enraizante, fertilizante, y ahí también varía un poquito por especie, podas de formación y diversos cuidados que requiere el árbol, con el objetivo de que quede lo mejor posible. Claro, ahí teníamos entonces parte de la gran lista de cuidados que se requieren de aquí en adelante, todo un proceso, pero que ya está en manos, efectivamente, al menos de esta empresa que se dedica a la recuperación de este patrimonio arbóreo, como ahí lo escuchábamos. Lo cierto, Francisco, que en su minuto también hubo divisiones acá en el sector, porque algunos no querían que se paralizara este proyecto de pavimentación producto de este árbol. Sin embargo, esto finalmente no ocurre. El proyecto continúa en ejecución. Vemos que efectivamente se están desarrollando las labores en este lugar, las empresas correspondientes, y que sabemos es un proyecto que pertenece a recuperar nuestros barrios, y es precisamente entonces lo que sigue en pie. Y por otro lado, entonces, ya este árbol que ha sido trasplantado y que ha sido, cierto, trasplantado de forma exitosa. Sí, ahí estamos viendo la imagen en vivo, ¿cierto? En este momento vemos que todavía se observa una maquinaria presente, pero a ver, esto tiene muchas aristas. Los vecinos estaban preocupados porque el árbol no muriera. Se entendía que tenía que salir de ahí, ahora va un vivero. La confianza y la fe de las personas es que en ese vivero municipal se cuide este árbol ya que llevaba ahí décadas en calle Elton del sector Higueras, pero hay un proyecto de pavimentación importante y estuvimos ahí el día sábado en la noche. Cuando pasó esto tuve la oportunidad de acudir ahí a reportear y claro, los vecinos, si bien estaban muy preocupados por el futuro del árbol, también eran conscientes, Natalie, de que este es un proyecto de pavimentación que ellos esperaban por décadas, ya porque ellos ahí estaban con una especie de plazoleta que impedía incluso que los vehículos se estacionaran. Entonces esa plazoleta antigua del sector ya molestaba y ellos querían evidentemente mejorar el entorno para tener una mayor calidad de vida, y aparece este caso del árbol que puso en la palestra la abuelita. Bueno, acá se llega a una solución intermedia, Natalie, se va a cuidar el árbol, pero de todas maneras tuvo que salir de allí. Exacto, exacto. Y además, Francisco, los vecinos también señalaban que estaban teniendo problemas respecto a la seguridad, puesto que tenían que dejar sus vehículos lejos de sus viviendas, y esto había aumentado incluso la cantidad de robos. Así que claro, esta pavimentación que se va a ejecutar acá viene también a darle una nueva cara a este sector. Como tú ya bien lo señalabas, un proyecto bastante anhelado de años por estos vecinos, así que por lo menos este proyecto continúa, va a llegar la solución, y además ya entonces el árbol también permanece ya trasplantado. El mensaje, la moraleja que uno puede sacar de esto, Natalie, yo creo que tú vas a coincidir, es que en estos tiempos que estamos viviendo siempre es importante escuchar a la comunidad, escuchar a los vecinos. Ya no estamos en esos tiempos donde todo se ordenaba unilateralmente por un municipio, por
ente de gobierno, qué sé yo, sino que acá la participación ciudadana es importante. Evidentemente que acá hay participación ciudadana en ese proyecto de pavimentación, pero también había que escuchar a esa abuelita, había que escuchar la historia de ese árbol para que no hubiese sido talado de por sí, muerto el árbol, sino que hay que brindarle atención. Un vecino me mostraba una foto donde, no sé si era en Europa o en Estados Unidos, había un proyecto de una calle, una especie de camino Natalie, y fíjate que había un árbol al medio. Y él me decía, mira, esto pasa en otros países más desarrollados, qué sé yo, con otra cultura. El árbol no se corta, sino que el camino se abre y luego se une. Es decir, el árbol sigue allí. Hay que anotar eso también. Siempre hay una posibilidad de solución. A lo mejor no en este pasaje, que era muy estrecho, pero sí, por un lado, escuchar a los vecinos y por otro, cuidar la flora y la fauna. Todo lo que sea nuestro entorno. Sí, claro, ese yo creo que es el mensaje y la lección que nos ha dado sin duda Margarita Castro de cuidar nuestro entorno, aquellos recursos que muchas veces siguen siendo explotados, y precisamente es eso lo que tenemos que cuidar. El desarrollo también, el progreso también puede ir en el mismo camino del cuidado de nuestro medio ambiente. Nunca el pasaje Elton había tenido tantos medios de comunicación y tantos medios golpeando a la puerta de la casa de la abuelita, que no, creo que no vive ahí exactamente, pero sí cerquita. Ya, ahora andan vecinos por ahí, Natalia, ¿o no? ¿O están en sus casas? Bueno, estamos en cuarentena, poco. Tampoco pueden andar afuera. Sí. No, la verdad es que lo que se ve y el movimiento que hay acá es precisamente de los trabajadores que están a cargo de este proyecto, pero vecinos, absolutamente nada, como tú ves en las imágenes de Pablo, no han salido tampoco, así que solo los trabajadores. Sí, y estamos viendo nuevamente la imagen de lo que fue la intervención que hubo en la noche. Bueno, tarde-noche, luego se oscureció, pero llevaban horas ahí las autoridades, el personal de esta empresa, ahí con el tractor, qué sé yo, la máquina retroexcavadora, tratando de sacar este árbol ya, que no es común en Chile, como decía Natalie, que hay que protegerlo, que llevaba décadas en ese pasaje del sector Higueras, y harta gente mirando, harta gente grabando lo que fue la intervención municipal. Acá el municipio no quiso más polémica, andaba el alcalde también por ahí, se le vio, y se da esta solución consensuada. Ahora, lo que sí hay que cerciorarse, Natalie, es de que de verdad el árbol sea protegido ahí en el vivero, porque esa era un poquito la duda también que tenían los vecinos, que temían que quizás esto quedara en el olvido. Sí, claro, pero ya está la intervención de esta empresa que llega hasta este lugar que es Dutchman Chile, que se dedica precisamente a eso. Así que claro, hay que confiar, hay que esperar a ver cómo también se va dando el cuidado entonces de este tipo de árbol en particular, que por sus características requiere también de cuidados bastante específicos. Muy bien, Natalie Villalobos, en vivo desde Higueras, Talcahuano. Muchas gracias. Bueno, Francisco, que estés muy bien, nos vemos.